Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años de 1978 y 1999. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes de cuerpo, generalmente todo parte del esqueleto. Pero comencemos por el principio. Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer, nacido en 1936, químico de profesión, y la madre Joyce Annette Flint, nacida en 1936. Ella era instructora de teletipos. Se presume que su madre tomaba antidepresivos y demás medicamentos, todo esto en exceso durante su embarazo. Ella padecía trastornos mentales e incluso estuvo en un hospital psiquiátrico. Durante su matrimonio sus padres discutían constantemente y de manera agresiva. A causa del empleo de su padre se tenían que estar mudando constantemente. Después de varias mudanzas, en el año de 1967, la familia compró una casa en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir de canal a los peces y ver cómo morían. Con tan solo 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro. Tenía en formol varios tipos de insectos. Con el paso del tiempo, el pequeño Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en el instituto como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Sus compañeros lo consideraban como alguien un poco extraño, extravagante, que tenía problemas con el alcohol. Poco antes de cumplir sus 18 años, los padres de Dahmer se decidieron al divorcio y su padre volvió a casarse meses después. Su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad en el año de 1978. Dahmer ingresó a Ohio State University, pero debido a sus problemas con el alcohol lo abandonó en el siguiente semestre. Para el año de 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja en el año de 1981 por su alcoholismo. Su periodo de asesinatos comenzó en 1978 y de estas víctimas 12 fueron asesinadas en su apartamento. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en Wells Alice. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de sus víctimas pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él, y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de la víctima en potencia. Dichas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y que sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento, mientras que la segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en el año de 1990, llamada Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 4 de las víctimas que Dahmer asesinó en el año de 1991 se les practicaron agujeros en el cráneo, a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o agua hirviendo en los lóbulos frontales en un intento de inducir un estado permanente sumiso. Un 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar con las manos esposadas. La policía vio a la víctima y decidieron investigar. Fueron al departamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara principal encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos. También se encontraron fotos detallando procesos de desmembramiento de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un bote de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas.
También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, los vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de la casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenamiento mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito de perfiles criminales del FBI, Robert K. Russell. El famoso experto coincidió en que, para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Pero también se destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionara con su conducta. El mismo Dahmer admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se tocaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Le contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Cuando llegó a la prisión, fue puesto en aislamiento preventivo, dada la naturaleza de los crímenes que cometió, con los que su estancia con otros prisioneros podría resultar de un altísimo riesgo. Esto se demostró cuando en agosto de 1994, meses antes de su muerte, Dahmer fue atacado por varios presos de raza negra debido a que se le acusaba de agregar un componente racial en sus crímenes, cosa que negó en varias ocasiones. No obstante, y a pesar del peligro, Dahmer pidió a sus autoridades que se le permitiera estar en las áreas comunitarias de la cárcel. Todo esto con el fin de realizar tareas de limpieza y comer con los demás reos. Y fue precisamente realizando estas actividades que el 28 de noviembre del año de 1994, tan solo 2 años después de su condena, que Dahmer recibió una paliza de muerte por parte de un compañero, que se llamaba Christopher Skiver. Junto con ellos se encontraba Jesse Anderson, y los 3 se quedaron sin supervisión en las duchas del gimnasio de la prisión. Fue alrededor de las 8:10 de la mañana que Dahmer fue descubierto en el suelo de los baños con graves heridas en la cabeza, tras haber sido apaleado con una barra de metal y haber recibido un golpe en la cabeza contra la pared. Fue declarado muerto 1 hora después en el hospital. Anderson también recibió golpes con la misma arma y murió 2 días después a causa de sus heridas. Skiver, quien cumplía cadena perpetua por un asesinato cometido en los años 90, dijo a las autoridades que había atacado a la pareja y escondido la barra de metal en su ropa antes de los asesinatos. Al enterarse de su muerte, la madre de Dahmer, Joyce, declaró a la prensa: "Ahora todo el mundo está contento. Ahora que murió apaleado, ¿es suficiente para todo?". Algunas de las familias de las víctimas respondieron de forma positiva a la noticia de su muerte, mientras que otros pensaron que se había librado del castigo. En 1995, Skiver fue condenado a 2 cadenas perpetuas adicionales por los asesinatos cometidos. Más de 20 años después del incidente, dijo que lo golpeó hasta la muerte, después de sentirse desconcertado por el asesino, ya que según él fabricaba miembros cortados con la comida de la prisión y los rociaba con paquetes de ketchup a modo de sangre para ponerlos en lugares donde la gente los pudiera ver. Mencionó que se había pasado de la raya con algunas personas, como presos o personal penitenciario. Algunas personas están en prisión, se arrepienten, pero no él. Él no era una de esas personas. Con esto terminamos el video. Si fue de su gusto, dejen su like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente episodio de Universo Enigma.